El libro de Enoc, capítulo 91. Tras su viaje por el reino celestial y su regreso a la tierra, Enoc se prepara para ser llevado de nuevo a los cielos. ¿Y si la Biblia que has conocido toda tu vida no fuera la historia completa? No se trata de una alteración ni de una omisión accidental, sino de una decisión deliberada. En lo profundo de las montañas de Etiopía, lejos de la influencia occidental, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tuedo ha preservado con esmero algo extraordinario. Una antigua Biblia compuesta por 81 libros. Su canon permanece inalterado desde hace siglos y contiene escritos misteriosos, vívidas visiones del cielo, profecías inusuales y relatos que, según algunos, podrían transformar por completo nuestra comprensión de Jesús. ¿De verdad podemos ver el futuro? Hemos recibido mensajes de todas las épocas y lugares. Durante siglos, videntes y profetas. Entonces, ¿por qué se omitieron estos libros de las Biblias que la mayoría de la gente lee hoy? ¿Qué contenían que los hacía parecer demasiado controvertidos o quizás demasiado poderosos para incluirlos? Ahora que Mel Gibson, el director de La Pasión de Cristo, avanza con la tan esperada secuela, surgen nuevas especulaciones. Algunos creen que estos escritos olvidados podrían influir en lo que vendrá, sacando a la luz ideas antiguas y ocultas. En este punto, la pregunta no es si estos textos aún existen, sino qué sucederá cuando el mundo finalmente descubra lo que quedó tras ellos. Porque al final, nunca hubo una sola Biblia. Esto es algo que sorprende a mucha gente. No hay una sola Biblia, ni la ha habido nunca. La Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica incluye 73. El canon ortodoxo oriental añade algunos más. Y la Iglesia Ortodoxa Etíope Tuajedo, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, reconoce un total de 81 libros. Algunos estudiosos pueden contarlos de forma ligeramente diferente según cómo se agrupen los textos, pero la idea principal sigue siendo la misma. Su canon es mucho más extenso, y no se trata de una tradición pequeña o marginal. El cristianismo en Etiopía se remonta a casi 2000 años. El capítulo 8 del libro de los Hechos narra la historia de un etíope llamado Yunik, un alto funcionario al servicio de Kandai, la reina del reino Axomita. Estaba leyendo el rollo de Isaías cuando el apóstol Felipe se lo encontró en el camino. Ese momento se encuentra claramente en el Nuevo Testamento. La conexión de Etiopía con la historia bíblica no es una anécdota, sino parte del texto mismo. El imperio Axomita, ubicado en lo que hoy es el norte de Etiopía y Eritrea, adoptó oficialmente el cristianismo en el siglo IV, convirtiéndose así en uno de los primeros reinos del mundo en hacerlo. Casi al mismo tiempo, las escrituras fueron traducidas al gaélico, una lengua semítica que aún hoy se utiliza como lengua litúrgica de la Iglesia etíope. El manuscrito que está viendo data de alrededor de la década de 1720 y proviene de Etiopía. Está escrito en etíope y contiene los evangelios de Mateo y Marcos en la antigua lengua JZ. Cuando se realizaron estas traducciones, incluyeron libros que otras tradiciones posteriormente omitirían, como el primer libro de Enoc y el libro de los Jubileos, a veces llamado Pequeño Génesis. El libro de los Jubileos relata las historias del Génesis y el Éxodo, describiendo a un ángel que revela los acontecimientos a Moisés en el monte Sí, y añadiendo detalles más profundos sobre calendarios, pactos y las luchas espirituales invisibles que dan forma a la historia humana. También está la ascensión de Isaías, que describe una visión impresionante de 7 cielos y una figura divina que desciende a través de cada uno. Y la historia no termina ahí. Textos como El Pastor de Hermas, repletos de visiones y guía moral, fueron ampliamente leídos en todo el mundo cristiano primitivo. Luego están los libros de Macabeos, únicos de la tradición etíope, sin paralelo directo en ningún otro canon cristiano. Estos escritos no fueron añadidos posteriormente como una ocurrencia tardía. Han formado parte del cristianismo etíope desde sus primeros siglos. En esa tradición, no se consideraban extraños ni controvertidos.
Se aceptaban como escritura sagrada. Estos textos se leían en las iglesias. Eran estudiados por eruditos y copiados cuidadosamente por monjes. Mientras que gran parte del mundo cristiano reducía su canon, Etiopía conservó una colección más amplia. Debido al aislamiento de las tierras altas etíopes, rodeadas de desiertos, montañas e imperios cambiantes, estos escritos se preservaron a través de una tradición manuscrita casi ininterrumpida durante más de 1000 años. Mientras el resto del mundo avanzaba, Etiopía se mantuvo firme. Y lo que conservaron podría transformar por completo tu comprensión del cristianismo. Uno de los textos más comentados es el libro de Enoc, el que realmente sorprende a la gente. Conocido como el primer libro de Enoc, o el libro etíope de Enoc, ocupa un lugar especial en esta tradición. Algunas descripciones que contiene son impactantes, incluso audaces, retratando a Enoc de maneras extraordinarias y presentando ideas muy diferentes a las que la mayoría de la gente está acostumbrada a escuchar. La única versión completa de este texto se conserva en Gaes, y tradicionalmente se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé. En el libro del Génesis, Enoc apenas se menciona. Simplemente dice que caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Eso es todo. 7 generaciones después de Adán, desaparece repentinamente de la historia. Pero antes, Enoc completa todo lo que el Génesis omite. Es una obra rica y visionaria. Narra la historia de ángeles llamados los vigilantes que descienden a la tierra. Toman esposas humanas y comparten conocimientos prohibidos como la metalurgia, la magia y la astrología. Su descendencia se convierte en los Nefilim, seres poderosos que traen la destrucción a la tierra. En respuesta, Dios prepara un diluvio para purificar el mundo. Sin embargo, antes de que esto suceda, Enoc emprende un viaje a través del cosmos. Contempla la estructura del cielo, presencia el juicio divino y se encuentra con una figura misteriosa conocida como el Hijo del Hombre. Ese título es importante porque Hijo del Hombre es uno de los nombres más significativos del Nuevo Testamento. Es el título con el que Jesús se refiere a sí mismo más que con ningún otro. No Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. Y cuando lo usa, puede que no esté introduciendo algo completamente nuevo, sino recurriendo a una tradición más antigua que muchos estudiosos relacionan con los escritos del primer libro de Enoc, que datan de alrededor del siglo I o II a.C. En el libro de Enoc, el Hijo del Hombre es descrito como una figura divina eterna que se sienta en un trono de gloria y juzga a los reyes terrenales. En estos escritos, esta figura existe incluso antes de la creación y se revela de nuevo al final de los tiempos. Si esto les suena familiar, es porque lo es. La descripción coincide bastante con la forma en que se presenta a Jesús en los Evangelios y en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no se incluye a Enoc en la mayoría de las Biblias actuales? Los primeros cristianos, de hecho, lo conocían muy bien. La epístola de Judas, presente en todas las Biblias cristianas, cita directamente al primer Enoc. En Judas 1, 14-15, dice: Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos y luego comparte un pasaje que refleja fielmente al primer Enoc. No se trata de una simple referencia. Es una cita textual. Los primeros líderes de la Iglesia tenían opiniones diferentes al respecto. Los escritos tertulianos de los siglos II y III respaldaron el libro e incluso lo consideraron escritura sagrada. Otros, como Orígenes y Agustín, fueron más cautelosos. Con el tiempo, a medida que se consolidaba el canon occidental, el libro de Enoc quedó excluido. No porque se demostrara su falsedad, sino porque no encajaba del todo con la dirección que tomaba la teología dominante. Y siglos después ocurrió algo extraordinario: el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En 1947, se descubrieron fragmentos del primer libro de Enoc en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en Israel, a unos 32 kilómetros al este de Jerusalén.
Según cuenta la historia, un grupo de adolescentes exploraba la zona cuando arrojaron una piedra a una de las cuevas y oyeron el sonido de cerámica rompiéndose. Ese momento condujo a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Entre los hallazgos se encontraban fragmentos arameos del primer libro de Enoc, textos que datan de antes de Cristo. De hecho, se hallaron partes de al menos 11 manuscritos diferentes en varias cuevas. No se trataba de una invención medieval ni de una leyenda oscura. Demostraba que Enoc formaba parte de la biblioteca de una comunidad judía real que vivió en los siglos previos a Jesús. Estos escritos fueron ampliamente leídos, estudiados con detenimiento y contribuyeron a dar forma al lenguaje religioso que posteriormente aparecería en el Nuevo Testamento. Piénsalo por un momento. Un texto que describe una figura divina preexistente llamada el Hijo del Hombre, escrito antes del nacimiento de Jesús, descubierto en la misma región donde predicó Juan el Bautista. Esto no es mera especulación. Estas conexiones se conservan en fragmentos originales de más de 2000 años de antigüedad, que ahora se exhiben en museos de Jerusalén. El libro de Enoc no desapareció porque se demostrara su falsedad, sino porque quienes conformaban el canon oficial decidieron, en última instancia, que no pertenecía a él. Etiopía tenía una visión diferente. Si Enoc introduce la idea de un Cristo cósmico antes de los Evangelios, entonces la ascensión de Isaías presenta esa misma idea desarrollándose dentro del propio relato evangélico. Este texto es una singular fusión de escritura judía y cristiana, probablemente compilada entre los siglos I y IV. La primera parte narra el martirio del profeta Isaías, quien, según se cuenta, fue ejecutado al ser partido en dos dentro de un árbol hueco por orden de un rey corrupto. Es un relato crudo e intenso, del tipo que los primeros cristianos citaban como ejemplo del sufrimiento de un profeta. Pero es la segunda parte la que realmente destaca. En ella, Isaías asciende a través de 7 cielos, cada uno más radiante que el anterior. En los cielos inferiores, se observa un conflicto entre los ángeles, una sensación de orden, tensión y lucha. A medida que asciende, todo se vuelve más brillante, más pacífico y más lleno de adoración. La línea entre lo humano y lo divino comienza a desvanecerse. Entonces Isaías presencia algo extraordinario, una visión de una figura divina, a menudo llamada el Amado, que desciende a través de los 7 cielos. En cada nivel, esta figura oculta su verdadera identidad, adoptando la apariencia de los ángeles, para no ser reconocido. Continúa descendiendo, atravesando los cielos hasta el mundo físico, donde nace como humano, vive, sufre, muere y resucita. Después de eso, asciende de nuevo a través de los mismos 7 cielos, pero esta vez todo es diferente. Ahora se revela en toda su gloria, y cada ángel se inclina a su paso. Piensa en lo que esto sugiere. No se trata simplemente de una idea de resurrección como volver a la vida. Es un viaje cósmico mucho más grande que eso. Se extiende por toda la creación. Esto presenta la resurrección no solo como un regreso a la vida, sino como algo mucho más grande, una especie de restauración cósmica, una figura divina que transita por diferentes planos de la realidad. Dejando de lado los disfraces, recupera la autoridad sobre todos los ámbitos de la existencia. Narra la historia de Cristo de una forma mucho más detallada, simbólica y visualmente impactante que la que solemos ver en el canon tradicional. Su significado trasciende la teología. Si muchos de los primeros cristianos comprendieron la historia de Cristo como un acontecimiento cósmico que se desarrolla en múltiples planos de la realidad, entonces la resurrección no fue solo un milagro ocurrido en un jardín. Fue el punto de inflexión de una historia que comenzó antes de la creación misma y se extendió a lo largo de toda la existencia. La tumba vacía sería simplemente la parte que podemos ver. La ascensión de Isaías era conocida y respetada por muchos de los primeros cristianos. Figuras eclesiásticas como Jerónimo y Epifanio lo conocían e incluso lo mencionaron en sus escritos. Pero, al igual que Enoc, no se incorporó al canon definitivo, salvo en Etiopía,
Allí se conservó, se copió y se leyó en las iglesias como parte de una tradición sagrada. Esto plantea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo sería el cristianismo hoy si estos textos hubieran permanecido dentro del canon? Porque en realidad el propio canon fue el resultado de largos debates y decisiones. Esta es la parte que incomoda a muchos, no porque sea impactante, sino porque es honesto. No hubo un momento específico en que alguien decidiera qué libros pertenecían al canon y cuáles no. La formación del canon fue un proceso largo y complejo que se desarrolló a lo largo de los siglos y estuvo influenciado por factores históricos y políticos. Los primeros cristianos ni siquiera tenían un Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Se basaban en las escrituras judías, lo que más tarde se llamaría el Antiguo Testamento, junto con cartas de los apóstoles y diversos relatos de Jesús que se compartían entre diferentes comunidades. Y no todas esas comunidades utilizaban los mismos textos. La Iglesia de Roma seguía ciertos escritos, la Iglesia de Alejandría tenía otros, y la Iglesia de Etiopía conservaba una colección aún más amplia. Para el siglo II, había una creciente presión para dar orden y coherencia a los escritos cristianos. Diferentes grupos, como los gnósticos y los seguidores de Marian, creaban sus propias versiones de las escrituras, y los líderes de la Iglesia sentían la necesidad de definir qué debía considerarse ortodoxo. Marian, en particular, fue quien forzó la situación. Rechazó todo el Antiguo Testamento y aceptó solo una versión modificada del Evangelio de Lucas, junto con 10 cartas de Pablo. Eso impulsó a la Iglesia en general a reaccionar. Si los grupos alternativos estaban creando sus propios cánones, entonces el cristianismo tradicional también necesitaba definir claramente los suyos. En el año 367 d.C., Atanasio, obispo de Alejandría, escribió una carta en la que enumeraba 27 libros del Nuevo Testamento, los mismos 27 que aparecen en las Biblias actuales. Su carta suele considerarse un paso importante en la configuración del canon, pero no fue la última palabra. No tenía autoridad para imponer esa lista en todas partes. Fueron necesarios muchos años más de debate y consenso. Los concilios regionales, como los de Hipona en 393 y Cartago en 397, desempeñaron un papel importante, junto con un proceso gradual de aceptación en las distintas regiones. Aún así, no fue del todo uniforme. La Iglesia siria siguió un canon diferente durante siglos. La Iglesia etíope continuó conservando una colección más amplia. La tradición armenia también tuvo sus propias variantes. Lo fundamental no es que el cañón se haya fabricado de forma deshonesta. Muchas de las personas involucradas eran pensadores sinceros que intentaban preservar lo que consideraban de inspiración divina. Pero el proceso también estuvo condicionado por factores del mundo real, como la política, la geografía, el idioma y las influencias. Por ejemplo, era más probable que se incluyeran textos escritos en griego que en arameo o ques, y los escritos respaldados por la Iglesia en Roma a menudo tenían más peso que los conservados en lugares como Axum. Los textos que se ajustaban a lo que se estaba convirtiendo en la creencia mayoritaria se conservaban, mientras que aquellos que la cuestionaban solían ser descartados. Y las razones no siempre eran puramente teológicas. Existían ciertos criterios que guiaban estas decisiones. El origen apostólico era importante. ¿Podía el texto estar relacionado con un apóstol o alguien cercano a él? La difusión era importante. ¿Se leía en iglesias de diferentes regiones? ¿Importaba la coherencia doctrinal? ¿Coincidía con las creencias que se estaban gestando en aquel momento? Estos eran criterios razonables, pero reflejaban, naturalmente, las prioridades de las comunidades con mayor influencia. Académicos como Bartman y Elaine Pagels han explorado este proceso en profundidad, y el trabajo de Bruce Mezer sobre el cañón traza cuidadosamente cómo se tomaron estas decisiones. No es algo oculto ni una conspiración. Es simplemente así funciona la historia. Algunas voces se amplifican mientras que otras se desvanecen en el olvido. Y con el tiempo, las voces más silenciosas pueden caer en el olvido a menos que alguien, en algún lugar, continúe preservándolas.
Mucho antes de que estas decisiones se finalizaran en lugares como Roma, en la región de Tira, al norte de Etiopía, se construyeron monasterios en los acantilados como si hubieran sido colocados allí por algo más allá de la mano humana. Lugares como Debra Damo y Abuna Yamatagura son increíblemente difíciles de alcanzar. Hay que escalar paredes de roca verticales o caminar por estrechas cornisas con nada más que el aire bajo. Fueron construidos así a propósito. El aislamiento no fue un accidente, era el objetivo. Debra Damo se encuentra en la cima de una montaña plana y la única forma de acceder a ella es escalando un acantilado de 15 metros con una cuerda de cuero. Fue fundada en el siglo VI por Auna Aragawi, una de las 9 santas. A los misioneros se les atribuye la difusión del cristianismo en las profundidades de las tierras altas de Etiopía. Durante más de 1500 años, los monjes han vivido en esa montaña. Cultivan sus propios alimentos, dedican sus días a la oración y copian cuidadosamente manuscritos a mano en geysers, utilizando pergamino de piel de cabra preparado de la misma manera que siglos atrás. Ese aislamiento resultó ser una de las formas de preservación más poderosas en la historia del cristianismo. Mientras grandes bibliotecas como la de Alejandría fueron destruidas, mientras los conflictos teológicos en el Imperio Romano provocaron la pérdida de muchos textos, y mientras las guerras y las convulsiones borraron manuscritos en toda Europa y el cercano Oriente, los monjes etíopes continuaron su labor, copiando textos generación tras generación. No solo conservaron las palabras, sino también los métodos, el arte de convertir pieles de animales en manuscritos sagrados. Se estima que en Etiopía existen alrededor de 350.000 manuscritos cristianos, repartidos en aproximadamente 20.000 iglesias y 8.000 monasterios. Muchos de ellos nunca han sido catalogados por completo y algunos ni siquiera han sido fotografiados. Por ejemplo, el monasterio de Gunda Gunda, en el este de Tigra, alberga más de 220 volúmenes, la mayoría anteriores al siglo XVI, lo que la convierte en una de las colecciones más grandes e importantes de su tipo en el país. Luego están los Evangelios de Garma, que se conservan en el monasterio de Abagarama, cerca de Adwa. Durante mucho tiempo se creyó que databan de la época medieval, con una antigüedad aproximada de 900 años. Pero a principios de la década de 2000, las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en la Universidad de Oxford revelaron algo inesperado. El mayor de los 2 volúmenes data de entre los años 390 y 570 de Set. Esto podría convertirlo en el manuscrito cristiano iluminado completo más antiguo que se conserva en el mundo. Incluso más antiguo que los famosos Evangelios de Rábula, procedentes de Siria y datados en el año 586. En su interior, las páginas están repletas de vívidos retratos de los evangelistas, tablas de cañones bellamente diseñadas, intrincados patrones geométricos e incluso una representación única del Templo de Salomón, sin parangón en el arte cristiano. Y lo verdaderamente extraordinario es cómo han sobrevivido. No en bóvedas modernas ni en entornos controlados, sino gracias a un cuidado constante y sencillo. Monjes que las envolvieron en tela, las colocaron en estantes de piedra y las manipularon a mano durante más de 1500 años. La tinta sigue siendo la original, los colores siguen siendo los originales. Incluso la encuadernación se ha mantenido intacta. Pero esta historia de preservación no es solo algo del pasado lejano. La situación sigue desarrollándose hoy en día, y no siempre de forma positiva. En noviembre de 2020, estalló un conflicto en la región de Tigra. Fuerzas federales etíopes, junto con tropas eritreanas, avanzaron por las tierras altas. En enero de 2021, Debra Damo, el antiguo monasterio situado en lo alto de un acantilado casi inaccesible, fue alcanzado por la artillería. Los soldados escalaron y lo saquearon. En el monasterio de Walda, en el oeste de Tigra, monjes y monjas informaron que se llevaron miles de manuscritos en pergamino, junto con cientos de cruces antiguas de oro y plata.
Algunos de estos manuscritos robados aparecieron posteriormente a la venta en Internet, a un precio de tan solo unos cientos de dólares cada uno. Según informes de la Iglesia Ortodoxa de Tigra, cientos de clérigos fueron asesinados en los primeros meses del conflicto. Decenas de iglesias y monasterios resultaron dañados, y se cree que muchos más se vieron afectados. Esto nos recuerda crudamente que estas antiguas tradiciones y tesoros siguen siendo vulnerables y que el esfuerzo por preservarlos está lejos de haber terminado. Durante meses, nadie supo qué había sucedido con los evangelios de Germa durante el conflicto. Piénsalo. Más de 1500 años de conservación ininterrumpida. Sobrevivieron a las invasiones del siglo XVI, a las campañas coloniales, a la hambruna y a la revolución, solo para desaparecer repentinamente en la incertidumbre de la guerra moderna en cuestión de semanas. La magnitud de la tradición manuscrita de Etiopía es increíble. Hay decenas de miles de manuscritos repartidos por monasterios, iglesias y colecciones privadas por todo el país. Y cada pocos años surge un nuevo descubrimiento, un texto desconocido, una versión antigua o un manuscrito que transforma nuestra concepción de la historia de los escritos cristianos. En las últimas décadas, equipos internacionales que colaboran con instituciones como la Universidad de Hamburgo, la Biblioteca Británica y el Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill en Minnesota se han esforzado por digitalizar la mayor cantidad posible de estos textos antes de que se pierdan con el paso del tiempo, los conflictos o el olvido. Lo que hace que esto sea aún más singular es que aproximadamente el 95% de los manuscritos de Etiopía todavía se conservan en iglesias y monasterios, no en museos. No se trata solo de conservar páginas antiguas, sino de preservar toda una forma de entender el mundo. La iglesia etíope no se limitó a guardar estos textos, sino que continuó leyéndolos, enseñando a partir de ellos y viviendo según las ideas que se encuentran en libros como Anch, Jubileos y la Ascensión de Isaías. Para ellos, estos no eran libros perdidos. Nunca se perdieron. Fue el resto del mundo el que dejó de prestar atención. Los monjes no solo protegían manuscritos, preservaban una versión del cristianismo que gran parte del mundo simplemente había olvidado que podía existir. Incluso después de la guerra, el saqueo y la destrucción que podría haber aniquilado muchas tradiciones siguen ahí, copiando, rezando y pasando las páginas de textos que la mayoría del mundo jamás ha visto. Ahora pasemos a algo más moderno. En 2004, La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Fue intensa, emotiva y profundamente controvertida, pero demostró que existía un público enorme para una versión de la historia de Jesús que no se andaba con rodeos. Durante años, Gibson ha hablado de hacer una secuela centrada en la resurrección, pero no como una simple continuación. En entrevistas, ha insinuado que su obra va mucho más allá de la tumba vacía, explorando lo que ocurrió entre la crucifixión y la resurrección, incluyendo ideas sobre el descenso y reinos más allá del mundo físico. Si esto suena familiar, es porque lo es. La idea de que Jesús descendiera a través de diferentes reinos, se enfrentara a fuerzas y se moviera a través de planos de existencia, no forma parte de la narrativa evangélica estándar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen la tumba vacía y las apariciones después de la resurrección, pero no describen el viaje en sí. Este tipo de relato aparece con mayor claridad en textos como la Ascensión de Isaías y en tradiciones conservadas dentro de la iglesia etíope, así como en el panorama más amplio del pensamiento cristiano primitivo, donde la historia de Cristo a veces se entendía de una manera más cósmica. Gibson, como católico, está profundamente arraigado en la teología tradicional. Independientemente de si se inspira directamente en textos como el primer libro de Enoc o la Ascensión de Isaías, las ideas que los sustentan han resonado en la historia del cristianismo durante siglos. Se pueden apreciar indicios en frases como «descendió a los infiernos» del Credo de los Apóstoles y en obras posteriores de autores como Dante y Milton. Estas ideas nunca se perdieron del todo, simplemente permanecieron latentes,
esperando ser exploradas de nuevo. No desaparecieron, sino que se desvanecieron en el olvido. Si una película de resurrección de Mel Gibson explorara a fondo esta idea de un descenso cósmico con múltiples capas, podría ser algo extraordinario. Podría presentar a millones de personas una versión de la historia de Cristo más intensa, visualmente impactante y teológicamente ambiciosa que cualquier otra que el cine comercial haya intentado hasta ahora. Demostraría al público que la historia que creen conocer puede tener capas más profundas que jamás han experimentado. Imagínese las posibilidades visuales. 7 cielos, cada uno distinto, cada uno creciendo en belleza e intensidad. Ángeles, no como figuras suaves y familiares, sino como los seres imponentes descritos en Ezequiel y Apocalipsis, engranajes dentro de engranajes, cubiertos de ojos, voces que parecen estremecer la realidad misma. Y en el centro de todo, una figura de Cristo que se mueve a través de estos reinos, no pasivamente, sino con un propósito, venciendo la oscuridad, rompiendo cadenas, descendiendo a las profundidades más bajas antes de ascender de nuevo a través de cada nivel de la creación. Eso no sería solo una película religiosa. Sería un acontecimiento cinematográfico, y el impacto cultural podría ser igual de poderoso. La pasión de Cristo no solo triunfó en taquilla, cambió la forma en que la gente hablaba de fe. Generó conversaciones en iglesias, aulas y hogares que perduraron durante años. Una historia de resurrección basada en estas tradiciones cósmicas más profundas podría tener un efecto similar, pero a una escala aún mayor. Podría llevar a la gente a plantearse preguntas que nunca antes se habían hecho sobre qué se incluyó en la Biblia, qué se omitió, quién tomó esas decisiones y qué otros escritos podrían existir en tradiciones que nunca han explorado. Y podría impulsar a la gente a investigar, buscando términos como el libro de Enoc, los 7 cielos o la Biblia etíope, con la curiosidad de aprender más. Hoy en día solemos dar por sentado que ya nada permanece oculto, que todos los manuscritos han sido digitalizados. Todos los misterios descubiertos y todos los secretos están al alcance de una simple búsqueda. Pero puede que eso no sea del todo cierto. Sin embargo, las verdades más poderosas suelen ser aquellas que ni siquiera nos planteamos buscar. En las tierras altas de Etiopía, dentro de la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tuedo, estos textos aún existen, no como reliquias olvidadas, sino como escritura viva. Se han conservado a través de invasiones, aislamiento y siglos de incertidumbre. Si un cineasta moderno recurre a esa antigua tradición, si el próximo capítulo en la pantalla se atreve a explorar lo que hay entre la muerte y la resurrección, no será una película más. Podría convertirse en un poderoso punto de encuentro entre una teología antigua, a menudo olvidada, y una audiencia global que nunca se percató de su ausencia. Así pues, la verdadera pregunta no es si estos libros sobrevivieron. Sobrevivieron. La verdadera pregunta es esta. Cuando el mundo finalmente se dé cuenta de lo que siempre ha estado ahí, ¿lo veremos como algo perdido o como algo que jamás debimos olvidar?